Bueno, entonces para eso voy a coger este material. Bueno, venga, repito los pasos aquí para que generen. Sí, básicamente le di aquí translúcido, la parte de la superficie que se ve el color, ¿sí? Este es el difuso, la subsuperficie que puedo ver en este detalle acá, ¿sí? Superficie que es blanco, subsuperficie es el color que permite el paso de la iluminación. Entonces, estos son los dos y esta es la distancia de la incidencia o de la penetración de la iluminación en el material. Finalmente aquí tengo el tema de las imperfecciones y el brillo. Entonces las imperfecciones lo subí un poquito. Listo, hasta ahí va. Entonces acá vengo al rino para poder hacer la suela que voy a aplicar. Desde aquí, desde la vista superior, yo lo que voy a hacer es que voy a coger y duplico el borde. ¿Sí? Voy a sacar la línea de la suela con la misma forma de la suela. Ahí. Esta línea la voy a colocar derechita. Ahí, y vengo acá y le digo, bueno, voy a centrarla pues con respecto a la visualización de ese objeto seleccionado. Y le digo exportar selección y la voy a exportar en Illustrator. Aquí como suela. ¿Ven? Le digo exportar. Aquí no hay necesidad de preservar la escala del modelo, simplemente el snapshot, es decir, el pantallazo de acá, le digo exportar y ven. Finalmente aquí, él me generó este archivo de Illustrator. Bueno, yo no necesito nada más de Rhino, entonces lo voy a cerrar para que consuma menos recursos el procesador. Entonces vengo acá. Abro el Illustrator. Y obtengo allí, bueno, aquí está la suela, entonces la voy a centrar con respecto al tamaño del área de trabajo. Y lo segundo, que también es bien importante, es coger esto y decirle que esto sea el tamaño del artwork. Escojo aquí y lo voy a... Y nomás voy a hacer que tenga una ligera separación, digamos, entre la línea y el borde. Eso para que no me vaya a salir cortado el borde. De hecho, aquí arriba y abajo lo voy a cerrar un poquitico. Y nomás es una separación cortica allí, tanto arriba como abajo. Entonces, bien, ahí tengo la suela. Mire la característica de la suela. Esta. Mire, ella tiene un pedazo aquí, ¿sí? Que va desde el borde externo hasta la parte interna. Se supone que yo la línea que tengo es esta de acá afuera. Entonces lo que voy a hacer es hacerle un offset interno a esa suela. Entonces vengo acá, selecciono objeto, trazado, desplazamiento y le voy a dar un borde negativo, menos 10 píxeles. Entonces, mire, él coge la línea de aquí y la atraviesa aquí adentro. Eso ya lo debieron haber visto, ¿no? Ok. Entonces, lo que yo voy a hacer es generar el patrón de repetición que tiene la suelita aquí eh, con esas características. ¿Sí? Pues aquí, por supuesto, lo ideal sería generar este patrón de repetición acá, en toda la suela y después trazarle las líneas, pues estas aquí para que se vea así y todo el rollo. Pero yo no voy a utilizar, o sea, este simplemente lo voy a utilizar de muestra para observar cómo se ve, aunque yo podría pasar esta foto, digamos, por Photoshop y generar pues el tema respectivo. Hacer esto, digamos, rápidamente aquí en Illustrator implica que yo tenga que coger aquí lo voy a decir, perdón, vamos a darle un poquitico más de grosor. Listo. Aquí expandir y luego lo voy a reducir ahí. Entonces luego lo que necesito es duplicar, bueno, hacer todo el tema
¿sí? Todo el tema de la duplicación. ¿Cómo acabo de hacer esto? Pues yo simplemente lo que hago es corro con Alt hasta donde llega, hasta ahí, y luego le digo Control D para que lo duplique. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de aquí voy a duplicar, bueno, de hecho, venga, yo corto estas. Y serían, ajá, creo que esto sería aquí, entonces vengo y hago lo mismo. Bueno, ahí más o menos, pues. Ahí entonces Control D. Bueno, cabe anotar que esto hay que hacerlo en una sola porque Control D lo que hace es duplicar el último movimiento que ya haya tenido. Por ejemplo, ahí, listo, Control D varias veces. Entonces ya ahí tengo como el tamaño del zapato. Voy a coger acá, voy a unir todos estos, en este caso estas serían las lineecitas que yo tengo acá. Y para estos espacios de aquí, pues esto no lo voy a hacer porque me generaría, tendría que generar otras líneas así verticales y bueno, pues para no acumular, digamos, el tema de la clase. Entonces, bueno, lo siguiente que voy a hacer es que a todo esto le doy control 8 y le digo clic derecho, release. Bueno, es más, venga, de hecho, hagámoslo de una vez aquí. Se supone que este es el área que yo tengo dentro del zapato. Entonces, mire lo que voy a hacer. Sí, duplico y aquí le digo que haga una máscara de recorte. Bien, ahí me genera la suela con este mismo patrón de repetición. Pero recuerden que para hacer esto de aquí, entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que coger acá y decirle release compound path. Ahí me generó este detalle. Y después de tener este detalle acá, un momentico. Lo que pasa es que aquí se me... Esperen un segundo. Vamos a cambiar el color a esto. Listo, ahora sí, le digo acá release. Ajá, entonces voy a coger solamente esta y le digo que la coloque de color blanco. Blanco porque necesito que esto me quede por fuera, ¿no? Hacia arriba. Y ahora a todo lo demás que es de color azul, se lo voy a seleccionar y le voy a dar una gradación. En este caso de blanco a negro, pero la gradación que sea radial. Y le voy a invertir los colores. ¿Por qué necesito que invertirle los colores? Porque la parte más profunda está en el centro y la que viene, esto viene como en ángulo hacia arriba. Entonces, lo que voy a hacer acá es modificar la transparencia, perdón, modificar el gradiente, que quede pues como de esta manera. Y acá no lo voy a dejar blanco totalmente, sino que lo voy a añadir, digamos, un gris, por ejemplo, al 50%. Ahí. Voy a modificarle un poquito también aquí, bueno, no tanto, que quede más la circunferencia casi tocando los bordecitos, digamos, por ahí. Bueno, cabe anotar que este le voy a añadir en CMYK, que todos sean 100, ¿no? Para que quede bien oscuro. Y este de acá le voy a añadir en CMYK que todos sean 50.
Bueno, de hecho un poquito menos, 30, porque ya quedó muy oscuro. Listo, por ahí. Entonces, bien, ahí tengo esto. Lo segundo que voy a hacer es que este de acá también lo voy a pintar. Bueno, de hecho este no lo necesito, esta línea no la necesito, simplemente la necesitaba para hacer esta parte de acá. Pero lo otro que voy a hacer es que voy a colocar, venga un momentico que aquí me quedó un pedazo sin, entonces lo voy a poner ahí de una vez. Ajá. Listo, lo otro que voy a hacer es que voy a coger y voy a hacer un cuadrado que quede el color negro. Y este lo tiro hacia atrás. Entonces, el modelo de la suela debería ser así. Perdón un momentico, aquí que no entiendo por qué me estaba generando si no tenía. Ya, esta línea era la que. Entonces, bien, esta es la suela que le voy a poner. Ahora, guardo esto, ¿sí? Exportar como. Vengo y lo digo acá en el escritorio, pues, o en donde quiera, que lo exporte en JPG. Y ponerle aquí suela 1, utilizar artboards, porque si no me va a salir, ¿sí? Hasta donde llegó la textura por acá afuera, y eso no lo necesito. Le voy a exportar. Aquí, calidad media, para que salga con una buena resolución. Digo OK y listo. Vengo acá. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a generar primero, colocar esta textura en esta parte de aquí. Simplemente para ver cuál es el mapeado, ¿sí? Para organizar el tema del mapeado. Entonces yo traigo esta y la abro. Entonces ella se coloca ahí, pero mire que si yo reduzco el tamaño de la suela, sí, voy a obtener obviamente varios. Entonces yo le voy a quitar aquí, repetir vertical y repetir horizontal. Y entonces aquí ya lo voy a cuadrar de tamaño. Este está alrededor de unos 90 más o menos. Y luego le digo mover textura. Entonces mire, ahí la proyección que estoy haciendo actualmente es una proyección de un cubo. ¿Qué quiere decir? Que la textura se está mostrando o se está proyectando en este sentido, en este sentido, en ese sentido, hacia arriba, hacia abajo y hacia el lado de atrás. Y mire que yo tengo las diferentes caras del cubo y cada una está proyectando esa textura. Entonces yo lo que voy a hacer es cambiar esa textura o cambiar ese modelo de proyección por un modelo de proyección, perdón un momentico a ver si me funciona el V, no, plano. Entonces yo le digo mover textura, mire. Entonces ahí tengo, ahí ya cambié el modelo de 6 caras por uno de una sola cara. Yo le voy a dar aquí, por ejemplo, que sea con respecto al, por ejemplo, le voy a dar la posición para que me genere eh, el mismo ángulo que tengo acá. Y luego lo que voy a hacer es rotar. Cuando yo le doy rotación con Shift presionado, él va a ir en ángulos dependiendo de lo que tengan configurado. Personalmente yo lo tengo aquí configurado para ángulos de 15 grados. Entonces él va a ir en módulos de 15, ¿sí? De 15 en 15 grados hasta llegar a los 90. Y listo, yo aquí ya puedo colocar, por ejemplo, acá y lo que hago es trasladarlo, y no rotarlo, sino trasladarlo, es decir, buscarle, digamos, la orientación adecuada. De hecho, ahí creo que me pasé de los ángulos, del ángulo. Y entonces, por ejemplo, aquí mide 90. Vamos a cerrar este, venga, si yo lo pongo en 100,
Perdón. No sé si lo debía dejar como estaba, menos 108. Porque ese es esta de acá. Este es el que tengo que cambiar. No, tampoco. Ya me di cuenta que ese es el otro. Entonces es este. Sería mayor. 92 lo voy a poner. Ajá, mire, entonces que ahí ya se colocó y lo que voy a hacer es colocarlo aquí. Pronto un poquitico menos, 91.5. Ajá, ahí. Y luego lo voy a correr hacia adelante otro poquito. Bueno, de hecho aquí 91. Entonces, bien, mire la proyección que le está haciendo directamente. Está cogiendo esto y lo está proyectando hacia allá. Yo aquí le voy a decir, por este pedacito que me quedó acá, para que no me vaya a quedar aquí un plano y después se levante, yo le voy a decir que lo repita en horizontal y en vertical, simplemente para que me quede esto de aquí de color negro también. Y ahí le digo, ok. Entonces yo ahí tengo ya la parte de la proyección y lo que voy a hacer es, mire, yo puedo coger este y ponerlo acá como relieve. Y automáticamente me va a generar aquí, pero tengan en cuenta que el relieve es un aspecto superficial. Entonces, para efectos de lo que necesito, sí, mire que ahí me está generando como las sombritas y todo lo demás, pero para efectos de lo que necesito no me sirve un relieve, sino que como necesitaría profundizar esta parte, lo que voy a hacer es generar a través de la parte gráfica del material, generar una geometría de desplazamiento. Vengo y la conecto acá. Y este que pasa de relieve acá lo conecto acá a desplazamiento. Cuando ya tengo eso ahí, de acuerdo a lo que habíamos visto en la semana pasada, entonces yo le digo, listo, me meto aquí a desplazamiento con doble clic y mire la distancia del desplazamiento. Yo le voy a decir que sean 4 milímetros. Y voy a ejecutar aquí los nodos de geometría. Entonces él hace el cálculo correspondiente y viene y los coloca ahí. Perdón un momentico que tengo un detalle aquí. Y realmente esto no debería ser negro, sino blanco. Debería ser así. Entonces, bueno, voy a generar el reemplazo. El reemplazo de la textura. Voy a colocar, creo que era esta y no estoy mal. Era por exportar, exportar como. Digo JPG. Utilizar el artboard. Vengo acá, suela 1, listo. Ok. Aquí no me la reemplazo, un momentico. Listo, voy a borrar esta. Y esta le voy a poner ese. Y acá, entonces, como necesito, sí, para que no me quede, se me quede viendo esto, lo que le voy a decir es a esta de acá que la reemplace, la vuelva y la Entonces, así recargue. como lo tiene, son los bands de nieve. Los bands de nieve. Sí, los bands de nieve tienen los huequitos que usted ve como huequitos, son realmente el, el relieve para que no se Ok, es resbale. al revés. Sí, Ajá. es al revés. Así son Como de unos nieve. taches. Listo. Sí, son como taches. Bueno, pillen que ahí entonces sí se generó pues como lo necesitaba. Yo lo veo como los de nieve. Sí, tiene los tachecitos, ¿sí? Pero entonces aquí va el detalle. Por ejemplo, aquí él me está colocando el blanco hacia afuera y el negro, perdón, el negro hacia afuera y el blanco hacia adentro. Un segundito, yo pillo aquí algo. Asegurarme que efectivamente la... Ajá, es esta.
Sí, ya, efectivamente. El blanco me lo está generando hacia, perdón, el negro hacia afuera y el blanco hacia adentro. Yo puedo modificar eso sin necesidad pues de cambiar porque pues una opción sería coger acá, perdón, coger aquí e invertir los colores, ¿correcto? Hacerle un mapa inverso y pare de contar, pero yo también lo puedo hacer aquí. Entonces me paro en la lineecita y le digo clic derecho, utilidades y le digo invertir color. Entonces mire, él viene aquí la textura, la aplica a la inversión de color y después la aplica aquí al desplazamiento. Entonces en el desplazamiento, ya ahí me queda, vamos a ver cómo sale acá, que realmente está... bueno, ejecutar la geometría nuevamente, por supuesto, porque si no me va... O sea, antes estaba afuera hacia adentro, lo negro estaba hacia afuera y lo blanco estaba hacia adentro, y ahorita sí quedó un hueco. Ya, entonces ahora sí quedó como debería. Entonces, bien, mire que ahí ya se empieza a ver el tema del mapa de translúcido, y de pronto sí quedó ya muy... Yo la veo bien. Bueno, uno con iluminación lo puede generar. Lo que faltaría corregirle aquí sería el espacio entre este y este, que eso ya es el tema del mapeado. Entonces, por ejemplo, si lo voy a corregir el mapeado, primero, pues sería bueno soltar aquí. Hay otra manera, digamos, yo le había explicado a ustedes la clase pasada, hay una manera de hacerlo fácil y es coger este y conectarlo directamente a la textura. ¿Sí? Esta es una forma de hacerlo. Pero para no tener que mover eso, también hay otra forma, es que si yo me paro sobre este y lo tengo seleccionado, si le doy doble clic para poder entrar aquí, le digo C, le hundo la letra C. Entonces mire que él coloca ahí de una vez el mapa. Bien, ese mapa, entonces lo que voy a hacer es modificarlo otra vez aquí. Te lo voy a bajar, vamos a bajarlo un poquitico. Bueno, que de hecho no es de bajarlo, sino más bien como de rotación, porque por aquí hay... Yo me puedo apoyar en la cámara, un momentico, cierro acá, me puedo apoyar en la cámara y en la posición de, aquí donde dice posición y orientación, yo le puedo decir vistas estándar y pasarme a la vista frontal. Bueno, en este caso sería la lateral. Ahí, para poder verlo, digamos, más de frente, ¿sí? Y le puedo cambiar esta propiedad que es bueno, esta no, sino esta, la inclinación, para verlo un poquito más paralelo, digamos, a este, y poder hacer el cambio de la orientación. Entonces, bueno, perdón un momentico, le voy a cambiar la geometría, o sea, desconectando aquí el desplazamiento para poder ver bien el mapa, el mapeado. Y aquí lo acomodo bien, un poquito hacia abajo. Listo, yo creería que por ahí, aquí ya le doy OK, y ahora sí conecto a la geometría. Bueno, le vuelvo a dar C para visualizarlo. Voy a organizar un momentico el material, que aquí está, digamos, la distancia muy cortica. Entonces le voy a dar, por ejemplo, 500 de distancia. Perdón, antes tiene que ser menos. Le voy a dar 100. Y ahora sí, genero la geometría de nodos. Ya. Entonces ahí me queda, ahora sí como lo está necesitando. Por supuesto, si ustedes quieren la suela, digamos, mucho más profunda, pues entonces en ese caso ya habría que modificar
el desplazamiento, ¿sí? Entonces doble clic, aquí le coloco, digamos que esto quiero que sea 6 milímetros y nuevamente recalculo sobre eso. Entonces aquí se va a hacer más profundo. Ya. Siguiente, entonces ya aquí ya tengo todo lo demás. Tengan presente algo y es que, mire lo que va a suceder acá. Yo tengo el resto de los zapatos o el resto del modelo. Listo, tengo el resto del modelo. Pero mire que cuando yo aplico un material a una parte diferente, entonces mire lo que va a suceder. Por ejemplo, aquí voy a coger todo lo que es la tela de la parte de la lengua, los laterales, ¿sí? Esto, y le voy a aplicar este acá. Voy a buscar, por ejemplo, este que es ropa de color blanco. Este tiene una texturita, ¿no? Entonces, cuando yo lo llevo ahí y lo aplica, mire que él hace nuevamente el cálculo del desplazamiento. ¿Por qué hace el cálculo de desplazamiento? Porque obviamente esta geometría de acá, eso va a pasar cada vez que yo agregue un material, porque la geometría de acá se va a ver afectada, o el desplazamiento se va a ver afectado obviamente por los reflejos los reflejos e iluminación de las demás partes del zapato. Entonces, en este caso, hay un problema y es que, pues, si fuera un archivo que tuviera muchas más partes y que fuera un archivo que fuera muy complejo, entonces voy a tener el inconveniente de que se me va a demorar mucho más. Entonces, ¿qué sería lo conveniente allí? Coger el material, desconectarle, o sea, ya teniéndolo todo aplicado, ¿sí? Me refiero a la textura, pues, con el mapeado correcto y todo el tema. Ya teniéndolo todo allí, simplemente lo que hago es desconecto aquí un momentico, hago la geometría para que quede plano. Y una vez está plano, entonces ya lo que hago es termino de aplicar todos los materiales, por ejemplo, en esta parte de aquí que voy a aplicar. Que voy a aplicar cuero. En todas estas áreas de aquí que voy a aplicar cuero, entonces lo que hago es, bueno, de hecho por aquí hay un cuerito. Voy a colocar este café. Y mire que allá no me sale el tema que está cargando. Sí, pues precisamente no me sale, es debido a que lo coloqué. Entonces, al final, cuando yo ya vaya a renderizar del todo, pues entonces que ejecuto los nodos para que no me vaya a limitar eso. Bueno, tengan en cuenta también que por el tipo de mapeado que yo tengo, si este es el mismo material que tiene acá, perdón un momentico, yo le quito acá las iluminaciones. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Y es que cuando yo ejecuto acá, mire que aquí lo tengo mapeado, pero en este no. En este todavía no tengo. Entonces, es decir, ahí me va a salir un mapeado, pero me va a salir el mapeado con respecto a este. Mire que ahí la proyección es diferente. ¿Por qué? Porque la proyección la estoy haciendo solamente sobre esta parte de acá, no sobre esta. Entonces aquí tendría que incluir, mejor dicho, tendría que soltar, como son dos proyecciones diferentes,
En este caso yo tendría que coger esta suela, decirle aquí clic derecho, material, quitarle el material, ¿sí? Desligarlo. Mire que aquí me deja las mismas características, pero entonces acá cuando entro a esta parte de aquí, las texturas, que en este caso es la textura del relieve, entonces la voy a modificar. Perdón un segundo. Bien, entonces aquí me voy a pasar para la vista superior. Ajá. Y luego lo que voy a hacer aquí es decirle aquí a la textura, ¿sí? Doble clic. Entonces vengo acá y le digo mover textura. Y bueno, aquí nuevamente está, entonces mire, posición. Doy clic ahí. Así, en Z. Yo grabo acá primero. Y bueno, aquí ya queda es organizarlo de tal manera que quede obviamente aquí le voy a hacer otra vez el mismo tema, creo que era 91. Hasta al revés. Entonces vamos a cambiarle, mejor dicho, venga, yo cierro acá para organizarme mejor. Bueno, es ahí. Aquí me está estorbando obviamente el fondo que es de color blanco, entonces lo que voy a hacer es, aquí donde dice de fondo, le voy a cambiar el background y le voy a colocar un color negro o oscuro. Eso para poder tener ahí la... Y aquí sí lo termino de... Entonces 113.5 le voy a poner, no, 114. Por ahí. Vamos a rotarlo un poquitico. Bueno, ahí me queda bien en 114.3. Tengan presente también que esto que ustedes ven aquí que está doblado es porque los nodos de geometría están generados actualmente, ¿no? Entonces tengo que regenerarlos allí. Pero primero, bueno, lo voy a dar ahí aceptar y salgo de acá de este modo de visualización y le digo que los vuelva a generar, entonces ya aquí se me cambian. Sí, ya ahí quedaron ahora sí bien. Y cuando ya aparece todo el modelo, ya entonces quedan ambas. Sí, aquí queda bien mapeado y aquí también. Listo. Lo otro que voy a hacer es, bueno, voy a colocarle, centrar los modelos. Esta suela
Las voy a esconder un momentico y lo otro que voy a hacer es que voy a modificar esta parte de la tela. Material, editar material. Y mire, aquí en la textura le voy a cambiar este difuso por un mapa que yo traiga. Entonces, en este caso voy a utilizar, por ejemplo, esta textura, esta repetición, como de una telita de unas calaveras. Y bueno, automáticamente ya se coloca en todas partes. Pero tengan aquí, miren aquí que aquí hay una repetición del material porque tiene, en este caso, mapeado de caja. Entonces, tiene un mapeado diferente. Digamos que ese mapeado de caja me sirve en esta parte de acá. Bueno, incluso mire que ahí lo estoy generando, ¿sí? O sea, me lo está generando verlo de una forma. Y bueno, aquí debería tener también, sí, por ejemplo, aquí se corta. Entonces ese mapeado de caja, digamos, no me sirve de acuerdo a eso. Si yo le digo mapeado plano, entonces voy a obtener un mapeado que se adapta, digamos, aquí, pero acá no, ¿sí? Porque aquí se ve. Entonces también tendría que variar los diferentes tipos de mapeados de acuerdo a la superficie. Como necesito eso, pues entonces, por ejemplo, aquí tendría que independizar el material, aquí desligar el material, y a ese en particular le voy a hacer un mapeado diferente, ¿sí? Entonces, edito el material y vengo acá en el texturas difuso, está plano, le digo mover textura, mire la textura como está ubicada allí. En este caso le voy a decir que la posición sea orientada a la misma lengua del zapato y mire que él ya la cuadra automáticamente. Si por ejemplo yo no quiero que las calaveras me queden en este sentido, sino ¿sí? Con la parte de arriba hacia acá, pues entonces ya lo que tengo que cambiar es la orientación del plano. Entonces aquí modifico la orientación que quiero. Por ejemplo ahí para que me quede centrado. Y le puedo dar trasladar para que la calaverita o las calaveras queden centradas. Si queden ahí, de pronto aquí lo puedo bajar y ok. Bueno, mire que aquí se me está generando es una raya, es precisamente porque a la hora de el mapa, pues no es un mapa que coincida, ¿no? No es un mapa coincidente, pero este tipo de mapeado sí me sirve. Entonces lo que voy a hacer es agrandar el mapa, digamos, hasta que salga la línea. Por ejemplo, ahí, que quede 260. Ya por lo que dé, no importa acá, y le puedo mover la textura, digamos, un poquito hacia arriba, para que no se note aquí la. Entonces, esa misma textura 260, vengo y la voy a colocar en esta de acá, pero recuerden entonces que aquí tengo que hacer el mismo procedimiento. Entonces, selecciono acá, clic derecho, material, desligar el material, y luego vengo y lo edito. Entonces, lo que voy a editar es la posición de la textura. Le digo posición plana, mover textura, y aquí con este posición puesto, voy a dar clic ahí. Entonces nuevamente 162 para tener de una vez el tamaño. Ahora 262. Ahora 262. Y acá entonces modifico el ángulo en el que va a estar dispuesto. Como por ahí. Listo, y lo muevo acá para que quede en el. Bueno, de hecho acá se ve un poco más corrida hacia abajo.
Listo. Que creo que es más corrida todavía porque aquí sí llega como por la mitad. Eso, que se alcanza a ver acá la sonrisa. Listo, entonces mire, ahí me va quedando. Para los laterales, pues entonces sería el mismo cuento, ¿no? Yo selecciono la parte, esta parte entonces la desligo, le aplico el material, perdón, edito el material, entonces voy aquí a textura, aquí sí le puedo poner, por ejemplo, caja, y le digo acá 262, entonces me va a quedar del mismo tamaño ya en esta parte de aquí. De hecho, puedo moverle la textura. Sí, miren que ahí actualmente cómo está ubicado el mapa. La idea es que esta cara me quede paralela a esta. Entonces lo que voy a hacer es modificar el ángulo. Bueno, aquí sería 0. Entonces el ángulo sería, no, es el otro. El azimut. Bueno, vamos a hacerlo aquí manualmente, pues. Ahí. Recuerden que siempre pueden contar con las vistas ortogonales. Entonces, vista de planta. Ahí, y mire que ahí ya me queda, ¿sí? Aquí con este, lo puedo poner si quiero, digamos, a la mitad. Ahí, ok. Entonces ahí ya tengo la parte lateral y voy a hacer lo mismo con esta parte de aquí. Entonces, este lateral, clic derecho, desligar material. Siempre hay que desligar el material porque eso es lo que me va a permitir que, o sea, si yo no lo desligo, lo que yo muevo acá lo va a cambiar en las otras partes que tengan ese material. Entonces, siempre hay que hacer eso. ¿Sí? Entonces, mover textura, en este caso le voy a decir textura de caja, mover textura. Entonces, aquí voy a cambiar la orientación. Para este caso voy a utilizar la cámara frontal. Esta, para que me dé más o menos, sí, la orientación aquí. Y luego lo desplazo hasta allá, hasta la mitad. Luego aquí en la cámara superior. Bueno, aquí le voy a dar también el tamaño a la textura. Exactamente. Vamos a correrlo un poquitico hacia adelante. Bueno, ahí me quedaron las texturas. Eso más o menos ahí para que se vea que quedó la calaverita con la misma posición. Y listo. Y bueno, ya lo otro pues es costura como tal, es decir, esto también ya lleva material aquí, material acá, que puede ser, digamos, este cuero de color negro. Bueno, la parte interna de las plantillas, vamos a colocarle también y bueno, faltaban finalmente los aros. Listo, entonces ahí me queda, bueno, aquí sí me faltó fue la suela, tira de color. Este podría ser, digamos, una especie de caucho. Entonces voy a coger, por ejemplo, cómo hacer un caucho acá. Coloco material plástico.
Ahí está blanco, entonces le voy a cambiar el blanco, digamos, por una tira de color rojo. Y luego aquí en el roughness lo voy a bajar, por ejemplo, a 0.2 para que no sea tan brillante como tal. Y luego acá en la suela frontal, bueno, en esta, perdón, que es la que quiero. Entonces voy a aplicar también el mismo material. Clic derecho, o sea, va a ser el mismo material. Editar material, el difuso, entonces lo voy a poner como color cremita. Bueno, vamos a ponerle 240, 240 y 200. Así que es como, bueno, ok. Este pero más amarillo. Ok, ahí. Y lo mismo, el roughness aquí en 0.2. Y voy a coger aquí en la parte de las de adelante y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, editar material. Espera un momentico, yo me acuerdo cuánto es que era. Voy a copiar este hexadecimal. Ahora sí, en la suela frontal, material, editar material, vengo y pego el hexadecimal aquí. Estos modelos los sacan de aquí, ¿no? En este caso el RGB es el que me permite colocar el código hexadecimal acá. Aquí en el roughness 0.2. Y lo otro que voy a hacer es que le voy a añadir una textura de relieve. Perdón, pero una textura de aquí. Sino que aquí voy a buscar una textura este que se llama, creo que es este, no. Bueno, venga, lo miramos desde aquí, desde el gráfico. Recuerden que este manejo acá también me permite, por ejemplo, si yo me meto acá y yo puedo ver las diferentes texturas que tengo, puedo aplicar directamente una de acá arrastrándola. Entonces, bueno, voy a coger por ejemplo esta y la coloco aquí al relieve. Exacto, entonces me da esta texturita que tengo acá, pero la voy a poner más pequeñita, por ahí de 60. Ajá, listo. Entonces, bueno, ahí ya está creado, simplemente tengo que sacar la suela y ya quitarle o añadirle, digamos, el medio ambiente que yo necesite. Entonces, sombras de piso, sí, reflejo en el piso. Entonces, bien, digamos que ahí ya hasta ahí está completo el esquema. Ahora, píllense algo que les quería mostrar y es este efecto también, para que aprendan a hacerlo. El efecto que normalmente se consigue que es el efecto de profundidad de campo, que me permite generar este tipo de imágenes. Bueno, de hecho aquí venga que esta está mejor, esta lo explica mejor. Sí, el hecho de que yo pueda, por ejemplo, tener un área de enfoque y
todo lo que esté detrás de esa área de enfoque va a salir desenfocado y lo que esté delante de esa área de enfoque va a estar desenfocado. Entonces, esto es un efectico de cámara que es muy sencillo, o sea, de manera física esto lo da el tamaño del lente, ¿sí? El tamaño del lente y la apertura del diafragma. A menor apertura de diafragma, quiere decir que voy a tener mucha más distancia de enfoque. A mayor apertura de diafragma, menos distancia de enfoque. Esto se utiliza mucho para la fotografía macro, cuando yo voy a fotografiar insectos o, bueno, ese tipo de fotos. Entonces, son lentes que tienen este número F muy pequeñito. Esos son lentes, son carísimos precisamente por eso. Entonces, mire, ¿cómo yo puedo generar acá ese detalle? Yo vengo acá a donde dice cámara y en esta parte de la cámara voy a venir abajo y hay una que dice Deep of Field, ¿sí? Que es lo que estoy buscando en la profundidad de campo. Chuleo ahí, mire automáticamente lo que va a suceder ahí. Ya, ahí está generando el desenfoque en una parte y el enfoque en otra. Entonces, supongamos que yo quiero enfocar aquí, donde está este aro. ¿Qué hago? Le doy clic acá, seleccionar punto focal y le doy clic donde quiero que se enfoque. Y mire que automáticamente todo lo demás se desenfoca. Pero lo que ustedes ven acá obviamente es un desenfoque pues bastante exagerado. Entonces, eso depende de acá, del número F o la apertura del diafragma. Este número, entre más grande sea, va a permitir una distancia focal mucho más grande. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo lo pongo aquí en 10, mire que él me va, aquí está enfocado y el enfoque llega como hasta esta parte de aquí. Ya a partir de aquí empieza a desenfocarse. Y entonces va a generar el desenfoque acá y por supuesto en esta área de acá. Y entre menor sea, pues el foco va a ser mucho más cortico, la distancia focal va a ser mucho más cortica. Yo creo que por ahí en 12 quedaría bien, más o menos. Bueno, en 10 o 12. Sí, para obtener el efectico aquí de que el foco lo estoy llevando acá. Entonces, bien, ahí está el detalle. Entonces, bueno, ya por supuesto aquí ya lo que queda es colocar, por ejemplo, el medio ambiente que yo quiera, dependiendo obviamente de lo que necesite. Por ejemplo, voy a utilizar estos 3 paneles y les voy a explicar también maneras que uno tiene de modificar, digamos, la iluminación. Bueno, estos 3 paneles que son más la iluminación desde aquí arribita, para que no me genere esta sombra acá. Listo, entonces ahí tengo este detalle acá. Resulta que en estas animaciones, perdón, en estos medio ambientes de estudio, yo tengo un detalle acá. Yo tengo un detalle aquí que me puede ser bastante útil y es que aquí cuando yo tengo el medio ambiente, yo puedo, por ejemplo, cambiar los colores de estas luces. Entonces, si yo me paro aquí, tengo actualmente seleccionada, yo esta luz la puedo mover, ¿no? Hacia donde quiera para poder generar, digamos, reflejos o efectos de iluminación hasta donde viene. Entonces vengo acá y en la parte del editor HDRI, mire que aquí yo tengo seleccionado esto y aquí me sale el color de esa luz. Por ejemplo, si yo lo paso a fucsia, mire que automáticamente la incidencia del fucsia está aquí y además sobre el fondo, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir esa fucsia y esta de este otro lado, que se supone que es la que ilumina esta parte de acá, la voy a pasar a color azul. Entonces mire que ahí automáticamente se coloca allí. Yo le puedo variar el tamaño, ¿sí? Una luz más pequeña o más grande. En este caso la voy a dejar como estaba en 36. Y qué tan brillante quiero que sea esa luz o no. Y si quiero que sea más opaca o más brillante. Entonces ahí está en 1.8. La voy a dejar también en 1.8. Otros ajustes extras, el ángulo en el que quiero, es decir, moviéndola hacia arriba o hacia abajo,
si quiero que redondee las esquinas o no, la caída de la luz, ¿sí? Si está en 0.4, entonces aquí quiero que tenga más caída o menos caída, entonces más caída implica que la luz va a llegar, digamos, más, y tengo diferentes tipos, por ejemplo, lineal, cuadrática, entonces mire que aquí también cambia también, exponencial. Bueno, digamos que aquí hay varias desde el eje, entonces por ejemplo acá y vamos a cambiar esto también. Sí, entonces mire que voy a obtener una incidencia allí de iluminación bastante pues interesante. Bueno, por último, unos detalles acá con respecto al manejo de la cámara. Y es que a veces es útil tener, digamos, yo tengo esta escena allí y quiero generar digamos, voy a revisar algo aquí atrás. ¿Sí? Algo que no me parece pues que salió como bien o algo. Entonces voy a ir aquí atrás, pero no quiero dañar esta perspectiva que ya tengo cuadrada aquí para el render. Entonces, ¿qué hago? Añado la cámara. ¿Sí? Entonces le digo acá la posición del render, llego y la bloqueo. ¡Pam! ¿Listo? Entonces ahí está bloqueada, ya yo no puedo hacer nada con esa, no la puedo mover, nada, ni puedo cambiar las opciones que tengo acá. Entonces, ¿qué hago? Yo vengo aquí sí puedo modificarla. ¿Sí? Digamos, vengo y miro acá. Ah, bueno, listo. Ya vi lo que tenía que ver, cómo paso otra vez a la anterior. Entonces me paso acá y ahí automáticamente él vuelve y cuadra ahí. Entonces, cuando ustedes estén haciendo renders, a veces es útil tener estas cámaras porque logro una perspectiva que ya es la que necesito y quiero dejarla allí. Entonces simplemente hago el encuadre bien, ¿sí? Las mismas distancias de los lados, acá arriba, la distancia focal, por ejemplo, perdón, la distancia del lente, por ejemplo, de 35. Entonces aquí no quiero que salga este fondo. Bueno, cabe anotar que el fondo también yo lo puedo cambiar. Si yo le doy clic derecho, perdón, clic atrás, mire que aquí me sale qué tipo de fondo quiero. Entonces quiero un solo color, entonces lo pongo gris, perdón, blanco. O si quiero un gradiente, entonces yo le puedo cambiar también estos, por ejemplo, este borde negro que ustedes ven acá, lo voy a cambiar a este azul. ¿Sí? Entonces mire que ahí obviamente tiene la incidencia del tema. Entonces puedo ponerle menos brillo, bueno, cambiar diferentes aspectos acá. Entonces aquí por lo menos voy a colocarlo blanco o de un solo color. Esto que ustedes están viendo acá obviamente es la luz roja que viene en este sentido. Entonces también puedo, por ejemplo, rotarlo. Aquí donde está transformar, yo puedo rotarlo, ¿sí? Ahí lo que estoy haciendo es pasar esta luz, rotando para que no me quede pronto, ¿sí? Entonces estoy cambiando la orientación de este. Y bueno, aquí nuevamente tendría que colocar el punto focal. Vamos a ponerlo aquí. Ya, entonces bloqueo. Ahí ya puedo generar eso. Voy a hacer un temita aquí, es colocarle una etiqueta, ¿ya? Para que ustedes vean cómo lo puede complementar uno. Entonces, por ejemplo, mm, supongamos que esta de aquí. Listo, voy a venir acá. Y voy a preparar entonces la etiqueta. La etiqueta
Listo, voy a ponerla en ese tamaño y simplemente lo que hago aquí es guardarla como JPG. Le coloco marca y la voy a agregar aquí bueno, aquí en la cámara free. Entonces voy a coger este material, editar material y vengo aquí donde están los labels. Perdón un momentico, coloco una cámara superior. Ya, entonces donde están aquí el material, coloco labels, añado, si esto ya lo habíamos visto para colocarle, digamos, una etiqueta, perdón, sí, las etiquetas a los frascos que hicimos, los envases. Entonces vengo acá y bueno, él me coloca la etiqueta allí. Yo le voy a cambiar la posición y la voy a colocar, por ejemplo, aquí arribita. Entonces lo que voy a hacer es bajarle el tamaño. Bueno, por ahí. Y luego lo que hago es modificarle. Bien, ahí. Y tengan en cuenta que en el label yo puedo decirle de que, o sea, que quiero esa etiqueta también como diferentes. Voy a correrlo un poquitico. Ahí hacia este lado. Bien. Tengan en cuenta que yo puedo en las etiquetas puedo escoger también qué tipo de material quiero que sea la etiqueta. En este caso, plástico. Le puedo decir metal o translúcido, bueno, lo que yo quiera. En este caso la voy a dejar así en plástico porque me interesa que quede como en esa especie de brillo. Y lo otro que voy a hacer es que voy a pasar aquí abajo donde dice, bueno, le puedo colocar relieve, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este voy a colocar, voy a exportar esto blanco. Bueno, de hecho, vamos a hacer como si las letricas de Vans estuvieran en alto relieve. Entonces puedo aquí ajustes, desaturar para que él me quede así. Y lo otro que yo puedo hacer es, ¿sí? Lo que quiero hacer es como este efectico, que se vea como si estuviera tejido. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que este sea el tejido, ¿sí? Copio la imagen, pego. Voy a poner un poquito más chiquita para que... Bueno, por ahí. Y vengo acá, por ejemplo, y le digo multiplicar. Pero le voy a bajar la opacidad un poquito. Entonces ahí grabo.
marca relieve, listo, ok acá, y en este acá le coloco la, la etiqueta como tal. Perdón, que la grabé fue como Photoshop. Sí, entonces él pasa aquí a esta parte. Cuando yo le digo aquí relieve, entonces por supuesto puedo aumentarle o disminuirle dependiendo sí, la profundidad. Por ejemplo, quiero que esto tenga 1 milímetro. Uf, ahí se fue mucho, 0.1. Ah, perdón, antes debe ser. Ujú. Ahí, entonces, me voy a acercar. Bueno, y él ahí va a tomar, obviamente, el relieve, pues ahí en la etiquetica. Aquí tendría que quitarle el. Sí, ahí se alcanza a ver pues ligeramente la texturita por aquí, por los lados donde está generando la sombra. Entonces, bueno, muchachos. De aquí digamos que bueno, vuelvo otra vez a la posición. De aquí, lo que es importante para mí dentro del ejercicio como tal, tiene que ver con la aplicación, número 1, del material translúcido y número 2, con el tema del mapeado de la textura. Básicamente el mapeado obviamente en este que es coincidente con esta parte de acá. Entonces de este ejercicio simplemente eh, les voy a pedir 3 renders de esta escena donde ustedes apliquen todos los materiales y que se vea el mapeado de las texturas correcto, pues como está en esta área de acá. Ya sea Con que esa ustedes misma tela, sí, puede ser con la misma tela, no hay eso cuando hay problema. que entregarlo. No, este es para el final del semestre. Me lo entregan con el día de la entrega final, me lo pueden entregar. Bueno, Esta sería la nota 2, perdón, la nota 1 del cuarto corte. ¿Listo? Y faltaría, digamos, otra entrega final, perdón, otra entrega de trabajo en clase para ese corte final, pero esa sí corresponde a la revisión que vamos a hacer en las siguientes clases sobre el proyecto final. ¿Cuál es la idea con el proyecto final? Pues como obviamente no lo vamos a poder fabricar, pues entonces quiero que la expresión que le estén dando al proyecto final sea a través de renders. Entonces que sean muy cuidadosos y que sean muy detallados a la hora de generar los renders de los modelos, ¿sí? Que están generando ahí bueno, aquí en el programa. Entonces, nada, vamos a revisar precisamente eso, vamos a dar una asesoría precisamente a lo que ustedes llevan adelantado. Tengan en cuenta que ya, digamos que es la entrega de la parte de los modelos para evaluar los aspectos de ensambles y para evaluar el archivo que está orientado al corte. ¿Sí? Que esté organizado correctamente en las capas de corte, de grabado, si es grabado por área o grabado vectorial.
como habíamos definido en las anteriores clases. Y lo otro es, bueno, que si tienes dificultades, por ejemplo, a la hora de generar las acciones de ensamble con con las líneas, pues exportándolas con el comando y bueno, todo lo demás. Como lo que ustedes van a hacer es una infografía, pues ahí el componente de render va a ser mucho más importante. Entonces esperaría yo que hicieran renders de detalles de los ensambles, renders de detalles, por ejemplo, para explicar el mecanismo que permite que el proyectil salga. Bueno, renders de detalles, por ejemplo, de las áreas grabadas, las áreas que tienen grabadas para que se vean esto. Y también de cómo va empacado eso. O sea, la idea es que ustedes muestren el empaque. Si es que le van a hacer diseño gráfico en la parte de afuera, pues al empaque, entonces hacer como una especie de mock-up o de cómo se ve la cajita armada. Como una especie, me gustaría que la infografía fuera como una especie de afiche también que tuviera una parte comercial, un aspecto comercial, donde no solamente está pues el producto en contexto cuando lo están armando o cuando se está armando algunas partes, mostrando los detalles que les mencioné ahorita, sino también cómo se ve el empaque, ¿sí? Cómo está empacado. Entonces, bueno, nada, pues vamos a revisar la asesoría de todo esto y tengan en cuenta que ya a partir de la próxima clase hasta la del final, hasta la semana de la entrega, lo que vamos a hacer es resolver pues inquietudes con respecto al proyecto y bueno, con respecto a los comandos que hemos estado viendo aquí durante la clase. Entonces, abro el espacio para preguntas, ya sea de las cosas de 3D, ¿sí? De pronto si alguien ha tenido problemas creando alguno de los materiales o problemas en la parte de la generación de las líneas para los manuales de ensamble, para aquí mismo resolverles las inquietudes. Ajá, profe, no, yo por lo menos no tengo dos, entonces yo me despido. Muchas gracias por Listo, la clase. listo, Daniel. Dale, todo bien. Hasta luego. Profe, yo tengo una duda en cuanto a la generación de materiales. Estaba jugando el otro día ahí con Keyshot. Sí, Me puse a ver, como que a jugar con materiales procedurales y a ver qué lograba uno sacar ahí. Ahora que decís lo de los renders, yo estaba intentando hacer uno que fuera como el MDF, pero cortado a láser, ¿sí? Entonces yo tenía, pues era un material tridimensional en cual en un lado estaban los quemados y pues quería generar proceduralmente entre el borde, la unión, digamos, entre el quemado y el MDF, como unas saliditas de los quemados, ¿sí? Como cuando uno, el láser ahí quema un poquitico más de lo normal, entonces queda un negrito ahí para que se vea como chévere. ¿Vos sabes algo, o sea, cómo podría generar esas para que no quede un patrón específico, sino que se genere proceduralmente? Se podría hacer de pronto con un material de caricatura. Trate miramos a ver si se puede generar. Porque yo me basé en un material que yo había hecho de madera. Entonces era tridimensional y en un lado tenía pues como las vetas y en el otro lado tenía como el grano y cuadraban. Pero ese no lo tenía procedural, sino que ese inventaron una textura grandotota. Pero Sí, quería ver si uno podía hacer que los quemones no quedaran todos parejos, para no tener que hacer una textura grandototota pues de quemones para que me quedaran diferentes entre cada una de las capas. lo que pasa es que ahí lo difícil es hacer que el material entienda que los bordes, o sea, que él le tiene que aplicar a todo lo que es borde. Sí, yo creo que tocaría manualmente girar algunos, ¿no? O sea, como que Claro, orientar el no, material. manualmente sí se puede hacer porque finalmente vos haces o sea, como hice yo, por ejemplo, el mapeado de la textura aquí de la Sí, suela, donde yo cojo el corte, simplemente le hago de la misma forma y hago el mapa y ese mapa se lo pongo
en un plano, ¿sí? Normalmente. Pero lo que te estoy tratando de decir es que esos materiales procedulares yo lo puedo generar, por ejemplo, a partir de un material como una caricatura, porque la caricatura, bueno, vas a ver ahorita en el material de caricatura hay un detalle y es que ya yo guardo acá y hago un archivo nuevo. Por ejemplo, en el material de caricatura sí tenés una ventaja y es que el material sí te selecciona, por ejemplo, cuando tengo aquí, Y estos son los toon. ajá, estos, Y él me coge como los bordecitos y los pone negritos todos para que quede el outline correcto, bacano, ¿no? exactamente. Entonces, por ejemplo, mira lo que yo coloco ahí. Entonces, mira que él coge aquí el borde. Lo que pasa es que este material, bueno, venga, miremos cómo está construido. A ver si se puede generar. Bueno, yo por ejemplo aquí sí le puedo dar color, entonces en ese sentido, venga, tratemos de armar uno. Porque yo vi un par en Substance Source, pero lo mamón de eso es que toca texturizarlo antes con Substance y teniendo tantas capas, desenrollar eso a su vez se vuelve una tarea Sí, tiene tediosa. su detalle. Ujú. Sí, sí, porque fuera una sola, fuera que uno lo exportara en un solo chorrazo, en una sola cosa, pues lo desenrolla uno solito, pero pues me toca exportar todas las capas y queda cada sólido ahí aparte para que quede bien, finalmente. Listo, entonces píllese acá, por ejemplo, yo coloco el material con textura, o sea, coloco, abro el material, sí, él tiene la base de material De caricatura, de sí. caricatura, pero un momentico, yo miro aquí algo. Ya, ok, es que este trae la malla, ya entiendo por qué es que genera esto. Listo, vamos a tratar de generarlo. Entonces, aquí en la textura, yo se la puedo añadir como, se la puedo añadir como color. Entonces, allá me generó el MDF. Y, por ejemplo, supongamos que todas estas partes son cortes, entonces sería una característica que yo tendría que modificar por acá. Por ejemplo, color del contorno. Entonces, yo creería que aquí debería uno colocar, vamos a colocar un mapa. Venga un momentico. Un mapa, por ejemplo, se me ocurre que este noise podría funcionar, ¿sí? Entonces pille que, por ejemplo, él ahí me está dando el tema de la texturita. Lo que hago yo aquí de pronto es coger en este y darle mucho más grueso el contorno, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no tanto, pero unos 5 píxeles. Digamos, por ahí el contorno donde estoy viendo acá. Y luego a esta imagen, entonces darle las características, por ejemplo, de los colores relacionados, pues como que como si se viera como la sombrita del corte, pues habría que buscar los colores allí, ¿no? Entonces sería algo así. Espera un momentico, yo le quito a este no, no tiene, el default field, pensé que lo tenía. Bueno, esta sería como la expresión más o menos mm, que buscaría el tema. Ahora, esto es con un contorno, digamos así. De pronto añadirle mucha más.
Sino que es que ahí queda, bueno, yo le cambio este por textura noise. Lo que pasa es que ahí queda con, como con difuso, como cuando uno aplica, por ejemplo, aquí este tipo, dissolve, ¿sí? Que queda como con ruido. Entonces habría que, o sea, yo creería que sería, la idea sería por ahí. Tal vez de pronto esta parte de acá, venga, yo miro aquí otra cosa a ver si puede generar. Es que aquí no me serviría, porque este es el que me da precisamente las características. Lo otro sería poder generar el material, pero entonces no colocarle una textura, sino colocarle otro material aquí. Por ejemplo, un difuso y asociarlo al color. No, pero es que tampoco me deja. No, tendría que ser así. El mapa de textura, asociarlo aquí al color y luego la parte del contorno. Generarlo sí con una texturita que me dé la posibilidad de verlo así. Un momentico, yo cierro esto acá que se pifió. Entonces esto es como lo que yo le veo. Por ejemplo, aquí como está, obviamente y jugar de pronto con el grosor de los contornos, tal vez. Incluso mira que aquí tiene transparencia y mapa de transparencia, pues con el... Ah, bueno, claro que es la transparencia del material como tal, no del contorno. Sí, habría que... Yo miro a ver si aquí me permite colocar otro material. No es que una base de material no me la permite colocar con otra. Bueno, sería hacerlo así, porque este es el único material que yo veo que detecta, digamos, los contornos, pues como esa parte de los contornos. Entonces, para hacerlo de manera procedural, como me dices. Pero creo yo que se resuelve de una mejor manera haciéndolo directamente desde Photoshop y aplicando el mapeado, aplicándolo con mapeado. Pues que es mucho más tedioso, obviamente, pero se puede generar de esa manera. Si quieres, déjame yo lo investigo y puedo mirar, o sea, mejor dicho, hacerlo, intentar hacer uno para saber cómo construirlo acá, porque esto es lo que en este momento se me ocurre, pero de pronto mirando otros materiales o la composición de otros materiales, la estructura, se puede generar, y ya haciéndolo pues como con las texturas correctas, pues que me dan como ese efectico de lo que vos decís, que cuando pasa el láser a veces queda la figura y como con este borde así como de un colorcito rojizo. Sí te entiendo lo que me querés decir. Sí, de hecho aquí se ve bien como de los contornos. Entonces, déjame yo le camello al asunto y la próxima clase te puedo Dale, profe. resolver a ver qué, a ver cómo se puede generar eso. Yo me estaba basando, eran los materiales que tienen esos de madera, que vienen, o sea, la textura no viene como una imagen, sino como un sólido, Ajá. ¿sí?
Entonces él tiene como el end grain en un lado y luego la beta en el otro y cuadran perfecto. Entonces había modificado uno de esos con el Kemon y todo. Pero les tocaba voltearlo manualmente la textura, orientarla en cada una de las piezas, dependiendo de cómo fuera. Entonces no sabía si había alguna manera como más. Eso, uno de esos y simplemente le cambié las texturas. Ujú. Sí, sí te entiendo. Sí, pero es que lo que pasa es que ahí siempre depende, es que cada parte tenga que Claro, colocarle las... Entonces, sí, no tiene sentido porque precisamente es el trabajo que uno quiere ahorrarse, el hecho de mapear las exacto. texturas. Lo otro sería utilizar, que eso sí, lo que pasa es que yo no tengo aquí manera, porque es que el Rhino, la versión que yo tengo acá, no tiene el modo de... Hay un modo de mapeado que utiliza el Rhino. Un momentico, ya les muestro. Que ese, vamos a ver si aquí me aparece una imagencita grande, que es un modo de mapeado. Bueno, cuando ustedes se meten acá, esta imagen me sirve aunque no las tenga. Cuando ustedes se meten aquí a las propiedades, ustedes tienen diferentes maneras de mapear de mapear las texturas. Entonces, por ejemplo, bueno, este es el icono de propiedades, este es el de los materiales y este de aquí es el de el mapeado de textura. Entonces, cuando ustedes se meten, mire que Rhino tiene acá diferentes tipos de mapeados. Tiene el mapeado por superficie, el mapeado plano, ¿sí? Que son los mismos equivalentes a plano y, mejor dicho, a estos dos. Espera que tengo aquí la herramienta de selección. Son equivalentes a... bueno, aunque este como es procedular no me lo genera. Un momentico, yo le coloco aquí una capa de opacidad como para salir del paso y mostrarles los del el mapeado. Estos tienen el mapeado plano y sí, mire, plano, caja, cilindro, esfera, V, cámara y nodo. Aquí el que le digo yo que respetaría el mapeado directamente desde el Rhino sería este V. Entonces, ¿qué pasa? Que uno en el Rhino, a través de la opción de este patico que ustedes ven acá, es un mapeado parecido al que al que uno hace con 3D Studio Max para mapear formas bastante orgánicas. Sino que este en el Rhino que yo tengo no está activo porque ese Rhino fue la segunda versión que salió para Mac. Y yo no tengo acá manera de instalar el 6 porque el sistema operativo no me deja, ¿sí? Pero cuando usted llega y mapea con este, lo que hace es abrir un V con eso. Entonces, si yo ya tengo este mapa, yo lo que puedo hacer es colocar una imagen encima y cuando lo traiga aquí a Keyshot, a través de este mapeado que hay acá, que no es mapeado por caja, sino por V, entonces él me va a respetar de una vez esa característica que yo traiga mapeada desde Rhino. Entonces lo puedo hacer, digamos, de una manera más fácil ahí porque ya no es sino generar los mapas como tal. O sea, me toca hacer las imágenes, pero esta opción que les mostraba ahorita de Rhino automatiza el proceso. Estoy mirando de qué manera de pronto, para no, de pronto más bien lo que hago, porque es como no tengo posibilidad aquí de instalar eso, buscar un tutorial y mostrarles el video. Voy a buscar un tutorial bueno de pronto en internet y les voy a mandar el enlace para que vean cómo se hace este mapeado, para que no queden con esa duda, porque este mapeado me permite, este tipo de mapeado me permite, por ejemplo, en este ejercicio de los zapatos y en particular yo este archivo lo tengo es por eso, lo creé para eso, es porque yo genero la opción de que los estudiantes, por ejemplo, a esta pieza, un momentico, a esta pieza
le puedan crear, por ejemplo, las líneas de costura, ¿sí? Como los hilitos de costura por toda esta parte. Tin, 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 tin. Y cuando uno lo mapea, él automáticamente coge el mapita con los hilitos de textura, es decir, con la forma que tiene el detalle. Pero como les digo, estoy maniatado acá porque es que este Rhino que yo tengo aquí no tiene esa opción. Pero me voy a buscar un tutorial y se los voy a mostrar allí, o de pronto, no sé, pues decirle, me tocaría ir a la casa de mi hermano y grabar el tutorial, o sea, instalar el programa ya, grabar el tutorial, mejor dicho, una vuelta larga porque él sí tiene computador con Windows, pero bueno, de todas maneras mirar esta posibilidad porque este tipo de mapeado le resuelve a uno cosas de una manera bastante interesante y que le puede añadir obviamente más realismo a la escena añadiéndole esas costuritas y todo, a pesar de que aquí se puede, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, mire que aquí hay un mapeado también que es, es decir, si yo coloco el mapa ahí, yo lo puedo extender con ese comando de Smash, el comando del gatico pisado, le saco la línea, hago la imagen y así como mapeé el elemento de la suela, puedo mapearlo aquí también porque este está casi paralelo, digamos, a la vista. ¿Sí? Simplemente yo coloco el mapa en esta dirección para que lo proyecte ahí y pues ahí me van a coincidir las costuras. Pero el problema es cuando yo tengo, por ejemplo, una figura como la parte de la lengua, como esta. Que esta figura sí tiene un detalle y es que yo no puedo, por ejemplo, colocar el mapa en esta dirección a que proyecte acá porque aquí se me quedan por fuera los lados. Entonces, si yo tuviera una costura ahí, no se ve como un hilito acá, sino que se ve como un grupo de píxeles que están como chorreándose hacia los lados. Por ejemplo, ese tipo de mapeado del patico, de este mapeado, este modelo de mapeado del patico, sí serviría, por ejemplo, para ese tipo de formas. Bueno, voy a ver cómo lo resuelvo, muchachos. Entonces, les voy a conseguir por ahí el videíto, un tutorial, alguna cosa así, que esté bien grabado, que explique esas cosas, para que ustedes no se queden ahí como con esa parte. Y bueno, pues sobra decirles que obviamente cuando yo esté, si de pronto alguno necesita una asesoría después de que vean de que se termine este curso o alguna cosa, pues si todo vuelve a la normalidad, entre comillas, esperando pues que esta situación nos deje volver a la universidad, pues ahí, si Dios quiere, en clase, yo les puedo explicar en un momentico cómo funciona el tema del mapeado. Entonces, bueno, vamos a tratar ahí como de adaptar al tema. Entonces, listo, Daniel, déjeme, yo le echo cabeza al tema de ese material, porque está interesante el reto, está buena la pregunta, a mirar a ver cómo se puede hacer un material de ese tipo. Gracias. Vale. ¿Qué otras preguntas tienen relacionadas con el proyecto, muchachos, o con los comandos, algunos comandos que hemos visto? Yo tengo por ahí pendiente grabarles a ustedes un tutorial que tenga solamente los aspectos teóricos, es decir, como un poquito lo que veíamos nosotros en la clase pasada sobre para qué sirve cada parámetro, si yo lo aumento, entonces qué pasa, si yo lo disminuyo, entonces qué sucede, cómo crear los mapas, bueno, todo ese tipo de cosas. Tengo es que sacarle el tiempo, sino que para mí estas 2 últimas semanas han sido de bastante trabajo, porque como han sido entregas de trabajo de todas las 3 universidades, entonces, bueno, estoy ahí como todavía saliendo. De hecho, ahorita que termine aquí clase me toca sentarme a calificar parciales. Pero bueno, apenas tenga el material, el tutorial, se los publico para que ustedes lo vean. Sin embargo, por eso estaba buscando también algunos elementos aquí, por ejemplo, con respecto al mapeado y todo esto, y me encontré con este manual de Keyshot, que pues aunque no está muy completo porque digamos no trae ejemplos, sí explica o define como
como las partes básicas. A nosotros lo único de Keyshot que nos está faltando es esta parte. Se lo voy a mostrar aquí en el tutorial, pues que voy a tratar de que ustedes lo vean la semana que viene. Y es esta parte que está relacionada con los materiales que permiten hacer cortes. Entonces me refiero a una característica que tiene que salió desde el Keyshot 8, que permite generar los cortes esto. Entonces les recomiendo este tutorial. Ya yo una vez lo copio aquí. Esto les puede servir a ustedes mucho encontrando la aplicación, por ejemplo, de que si yo tengo una pieza o algún elemento y quiero hacerle una descripción o mirar las partes internas, ahí se los acabo de colocar a través del chat para que lo copien o lo buscan a través del canal de Keyshot. Esta técnica les puede servir, por ejemplo, para describir, ¿sí? Ahí crean primero una geometría que es la que va a permitir realizar el corte. Entonces, esto reacciona, digamos, de manera automatizada. Yo lo que hago es generar la geometría y le digo cuáles de los elementos o de las geometrías que hay aquí construidas va a reaccionar a ese cubo. Es decir, dejo unos o sea, incluyo unos y quito otros. Mire, por ejemplo, aquí están todos incluidos porque todos se están cortando. Pero cuando yo elimino algunos sí, mire que ahí todos se están cortando y en el corte está asignando un color o un material. Yo le puedo asignar un color o un material. Y en el corte también yo puedo quitar de la selección o de la parte que está afectando, puedo quitar algunos, que aquí es la parte donde cuando lo hacen, ¿sí? Quita los componentes. Entonces, mire, solamente deja que afecte esta parte, entonces yo puedo ver los cortes para poder ver cómo están constituidos por dentro una pieza, cómo explicar un ensamble. Bueno, esto les puede ser bastante útil a ustedes. Entonces, esto le vamos a dar una revisada la semana que viene. De todas maneras, ahí les dejo el enlace para que ustedes lo vayan mirando y pues sepan cómo hacer el tema. Igual aquí hay unos principios básicos pues como de animación, donde él coloca el primer estado del cubo arriba y luego el segundo estado aquí abajo. Entonces, también bastante interesante para que de pronto vayan mirando ese tema de la animación aquí en Keyshot. Y por otro lado, también aquí hay en esta semana que estaba intentando, bueno, estaba haciendo un proyecto donde necesitaba renderizar una vela. Entonces, buscando materiales por ahí para ahorrarme tiempo, me encontré con esta página de este personaje que se llama Will Gibbons, que tiene aquí unos materiales. Este fue el tutorial que hice. Él coloca aquí la velita. De hecho, lo descargué, pues descargué que me ahorró un montón de tiempo con el tema del modelo, donde él coloca, por ejemplo, este video como una textura. Sí, este videito lo coloca como una textura y bueno, permite hacer pues entre otras cosas. Aquí le voy a mostrar la aplicación de lo que yo hice porque necesitaba generar el render de una velita. Sí, entonces esta velita necesitaba generar el render, entonces no quería hacerlo, digamos, con Photoshop, que uno puede hacer esto facilito en Photoshop. Lo que pasa es que
Este tema de acá requiere que cambie el nombre de la esencia, la piedrita por otro color y la vela también de diferentes colores. Entonces, como necesitaba eso, simplemente lo hice para que me quedara de manera que yo pudiera cambiar el color de la vela y la etiqueta de la esencia y el color de la piedra y sacar los renders sin necesidad de tener que ponerme pues, a editar en Photoshop ni nada de eso, sino que una vez programarlos y listo. Entonces, bueno, mirando aquí pues este tutorial, descargué las cosas pues para poder hacer el proyecto mío, incluso utilicé la vela pues que él tiene allí, que estaba pues como mejor, digo, más imperfecta de la que yo había hecho, que la que yo había hecho era simplemente un cilindro. Y tiene unos tutoriales, me puse a ver acá y tiene unos tutoriales chéveres, ¿sí? Por ejemplo, mire, para lograr acabados, como por ejemplo de cartón y ese tipo de cosas. Bueno, ahí hay varios detalles ahí que de pronto les pueden interesar a ustedes. Entonces, les voy a colocar esta página también. Él para descargar los tutoriales o los proyectos, los archivos de proyecto, simplemente pide que uno coloque el correo electrónico y pues obviamente le empieza a mandar información a uno, pero tampoco es que sea mucha y a veces pues son cosas como bien interesantes sobre el programa. Entonces, bueno, ahí les dejo también unos tutoriales que están bastante interesantes. No, y estos son tutoriales de Keyshot. Sí, sí, solamente de Keyshot. No son de modelado, ¿no? Es renderizado. Sí, son netamente de renderizado en Keyshot. ¿Listo? Este, por ejemplo, también es muy bacano, es bien interesante. Además que el resultado es chévere. Y el man es bien duro porque maneja esta parte de los materiales a través de esto, a través de la parte de materiales gráficos. Maneja un montón de cosas ahí, entonces uno ya puede entender, sí, puede tener más entendimiento sobre para qué es cada una de estas cositas, cómo conecta los materiales, bueno, diferentes cosas. Sí hay un tema y es que obviamente como son materiales donde ya se supone que las personas deberían tener conceptos básicos, a veces el man va rapidito. O sea, si yo voy rápido, el man va mucho más rápido. Entonces, sí es cuestión de que de pronto tengan que parar allí para ir mirando cómo él va haciendo o sea, los parámetros que él va moviendo, porque también utiliza a veces mucho atajo de teclado. Entonces dice, presione la letra C para tal cosa, presione la letra L para no sé qué, presione tal, y entonces él va colocando, pero a veces, como está en inglés también, el hombre va demasiado rápido, entonces uno no está alcanzando a hacer las cosas acá y ya el hombre cambió y tal, entonces hay que irlo parando. Pero es muy bueno, el man el hombre pues explica tiene unos detalles y unas cosas bastante interesantes. Entonces, bueno, ahí les dejo estos también. Y bueno, los del canal los del canal del Calvito, que les mostré la vez pasada. Los del canal del Calvito, que hizo la botella de cerveza. Este de acá. Este man sí es un duro. Este personaje es un duro. Entonces también, fíjense ustedes se meten acá y mire, tiene mucho tutorial de Keyshot, orientado a diferentes cosas. Hay unos tutoriales que yo he pillado, pues yo personal, digamos que yo veo tutoriales cuando veo cosas que me pueden servir a mí, pero he pillado algunas cosas que no he tenido el tiempo, la verdad, de verlo, que me parecen chéveres, pero pues no les encuentro como mucha utilidad, por lo menos yo no, para generar este tipo de efectos, como de humo, que se hacen partiendo de porque es que además también requieren unos recursos ahí que son unos modelos especiales en los cuales uno puede hacer pues como esas características.
Entonces, mire, tiene aquí bastantes tutoriales. Y todos son pues relacionados en Keyshot. Mire, por ejemplo, este efecto que él tiene acá. Bueno, ahí les dejo este también, que este man es muy bueno y explica muy bien. Pues también les dejo este tutorialcito acá. Un momentico, ya les coloco este canal de tutoriales ahí. Bueno, ahí tienen como para que se entretengan bastante, porque ahí explica muchísimas cosas. También es muy duro manejando el tema de los materiales avanzados. Y bueno, ¿no? Todos los días se aprenden cosas diferentes. Mira aquí el efectico de lo que veíamos ahorita. El desenfoque y el enfoque en estas áreas de aquí. Entonces, bueno, ahí les dejo en consideración eso. Listo, muchachos. Bueno, nada, espero entonces que vayan avanzando con el tema de la entrega, por lo menos del aspecto final. Y recuerden avanzar bastante porque la próxima clase, entonces ya vamos a... Lo que les voy a explicar del tema de la opción que tiene en Keyshot para hacer cortes, para expresar cortes de materiales o cosas así. Eso no es muy extenso, ¿sí? Realmente se explica en un momentico. Y lo que vamos a hacer en la siguiente clase, después de que le explique eso, es asesorar los proyectos en la parte de cómo están haciendo, por ejemplo, los ensambles, la identificación de piezas, bueno, todo lo demás. Entonces, pues nada, muchachos, vayan trabajándole a eso para que tengamos material también, pues, como de preguntas y cosas para aprovechar la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar ahí y cualquier cosa al correo electrónico con mucho gusto. Entonces, estamos hablando. Cuídense. Chao, profe, gracias. Vale, vale.